Bueno, vamos a empezar. Los demás alumnos ingresarán después, no sé. A ver las cámaras para saludarnos, por favor. Prendan sus cámaras. Bien, buenas noches a todos. Un poquito frío, pero no está tan frío. Bien, hoy día vamos a ver eh, cómo es que se desarrolla el cálculo de, de la elección del modelo del electrodo de puesta a tierra. Recording in progress. Sí, veremos el desarrollo de la elección a través de este método del código del electrodo de puesta a tierra, su verificación, por lo tanto, a través de este método y las fórmulas, ya sea eh, para un caso u otro, estrella con centro conectado a tierra o triángulo sin, obviamente, conexión a tierra, del secundario del transformador de potencia de la distribuidora. Entonces habíamos dicho que para un caso u otro hay fórmulas para el cálculo de la corriente, ¿sí? De cortocircuito, dado que en el caso de triángulo, que es el que vamos a ver hoy, se trata de corrientes de naturaleza capacitiva, ¿verdad? Que al no tener el circuito físico, que es el cierre del circuito físico, este considera las líneas de media tensión y la tierra como un capacitor, cada cual un lado respectivamente del capacitor, ¿verdad? Entonces, espérenme que sigue entrando los alumnos. Bien, entonces este es el caso que vamos a ver hoy. Estrella, el secundario del transformador de potencia, ¿sí? Y podemos ver aquí las corrientes de naturaleza capacitiva cerrando el circuito ante el cortocircuito aquí, ¿sí? Y utilizaremos los parámetros característicos que son o sea, las fórmulas son y los parámetros son KR, K sub P y K sub P de acceso. Bien, entonces, aquí están las condiciones que debemos cumplir. O sea, para la tensión de paso exterior, el valor máximo admisible, acuérdense que era la fórmula 1, que si no me equivoco, esa está en la página, vamos directo. Mm,
esta aquí, ¿sí? Esta aquí, que es la que máximo soporta el cuerpo humano, de paso, y recuerden, la 2 es la de contacto. Entonces, por eso es que aquí están mencionadas acá, según Fórmula 1. Entonces, este valor que vamos a calcular con el modelo que propone el método debe ser menor a al valor obtenido por la Fórmula 1. Para la tensión de paso, acceso y de contacto exterior, ¿sí? La fórmula 3, que nos da el máximo valor admisible, ¿sí? Será comparada con esta, que deberá ser menor al resultado obtenido con la 3. ¿Sí? Y la tensión de cortocircuito, calculada de esta forma, deberá ser menor al resultado de la fórmula 3. ¿Sí? Entonces, entrando ya en el ejercicio, en el planteo del ejercicio, obvio, este párrafo que está aquí, ya se los he aclarado anteriormente, de que si alguna de esas condiciones no se cumple, debe elegirse otra configuración dimensionada con mayores características, lo cual significa más cara, ¿verdad? Y así, como les dije en la clase anterior, escalando hasta que se cumplan las condiciones todas para elegir la configuración final, ¿verdad? Déjenme seguir ingresando aquí. Entonces, el ejemplo número 1, el que vamos a ver, el primero, este que estamos por ver, es el de, como ya dije, neutro aislado aquí. Entonces, el centro de transformación en caseta prefabricada es de 6 por 3,5 metros. Entonces, se elige el electrodo de configuración, ¿cuánto? Rectangular de 7 por 4. Ya en la clase pasada vimos y explicamos por qué la de 7 por 4 es la que estamos eligiendo, que sería esta de aquí, ¿verdad? Y no esta porque es menor, 6 por 4. La que debemos elegir es 7 por 4. Bien. Como dato también nos dan la tensión de aprovisionamiento, 15 kilovolts, 50 Hz con neutro aislado. Eso es clave darnos cuenta para saber en qué tipo de secundario del transformador de potencia de alta media estamos tratando, ¿verdad? Entonces, importante este dato. Después, la duración previsible de la corriente de efecto, o sea, la actuación de las protecciones, 1 segundo. Acuérdense que eso nos servía para calcular las tensiones máximas admisibles, que era el tiempo de actuación. En 15 kilovolts, o sea, las líneas de distribución de media tensión, dice que tiene aéreas un total de 90 kilómetros y subterráneo
60 kilómetros. ¿Se acuerdan para qué era eso, no? Para calcular los valores de la ecuación 4 de la corriente de efecto, ¿sí? Con lo cual, para lo cual necesitamos la longitud de las líneas aéreas aquí y la longitud de los subterráneos, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. La medición de la resistividad del terreno dio 400. Ahí está el valor. Y la capacidad de las líneas aéreas. Sigue ingresando. La capacidad de las líneas aéreas, 0,00 microfaradios por kilómetro. La capacidad de los cables, los subterráneos, igualmente su valor. ¿Sí? Y aquí ya empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Y aquí prestamos atención a lo que está haciendo es el cálculo de la capacidad total, que va a ser la correspondiente a la aérea. Miren aquí el valor que estoy señalando, remarcando, perdón, es la capacidad de las líneas aéreas por los kilómetros de línea aérea, 90. Más la capacidad de los subterráneos por los kilómetros de cable subterráneo, dando un total de 18,18 microfaradios. También realiza este cálculo, para no tener que hacerlo aquí, en la ecuación de la resistencia, que lo obtiene, la ecuación que obtiene para ella es utilizando la ecuación que nos corresponde para secundario triángulo en conjunción con la definición de la tensión de cortocircuito en función de la corriente de cortocircuito y la resistencia del electrodo. Despeja y obtiene esta ecuación para el valor de la resistencia inicial. Enseguida voy a volver a explicar sobre esta ecuación. ¿Sí? Pero lo que quería hacer notar es que este valor que estoy marcando con el mouse lo calcula de una vez así para introducirlo aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, y otro dato es que el valor máximo de la tensión de ensayo elegido va a ser de 8000 voltios. ¿De acuerdo? Elegido para 8000 voltios de tensión de cortocircuito, la tensión de ensayo 10.000 voltios. ¿Ya? Bien. Entonces volvamos, antes de entrar ya en todo este cálculo que viene, todo el desarrollo, estas ecuaciones, que es rápido, va a ser rápido verlo. Primeramente aquí tenemos que interpretar qué es esta ecuación que está definida como el valor de resistencia inicial del método. Esta vendría a ser, fíjense, la ecuación que está aquí, que estoy remarcando con el mouse,
para la resistencia inicial es o sería aquella, ¿sí?, que habría sin que intervengamos el terreno en ningún sentido. O sea, fíjense que esta resistencia está en función de solo los parámetros eléctricos y no tiene nada en su ecuación de valores que caractericen el terreno. ¿De acuerdo? O sea, que sería la resistencia sin hacer ningún trabajo de puesta a tierra como el que vamos a iniciar. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor. Pero también el método nos dice que este valor, esta ecuación se cumple. ¿Sí? Y es la que define el método como la resistencia máxima admisible para el valor de tensión de defecto elegido. ¿Sí? Y con esta condición, con esta ecuación, perdón, vamos a establecer la siguiente condición. La siguiente condición y su interpretación la vamos a aclarar enseguida. Dice: para elegir con cuál de estas codificaciones o codificación de las configuraciones, que son cada una fila, ¿sí?, para saber en cuál empezar, el método nos dice que debemos hacer cumplir esta condición. ¿Qué significa esta condición? Fíjense, si yo calculo la resistencia inicial del electrodo, que sería aquel sin realizar, el valor que habría sin realizar ningún trabajo en la Tierra, o sea, tal cual está, o sea, la ecuación no tiene ninguna intervención de la resistividad, ¿sí? Se espera que este valor sea elevado, ¿verdad? Porque es lo que habría como resistencia de un supuesto electrodo sin tener ninguna intervención aún. Entonces, si yo establezco esta ecuación y despejo el valor de K sub R de la constante que el método me propone, tendría yo que K sub R es igual a la resistencia inicial dividido la resistividad del terreno. O sea, de aquí despejo K sub R y me da que es igual a R, la resistencia del electrodo dividido la resistividad. Despejando sería igual. Pero aquí me dice que yo, ¿sí?, establezca que KR debe ser menor que este valor que acabo de despejar de acá. Entonces, ¿qué quiere decir que sea menor? Fíjense, si yo de aquí despejé y dije que KR es igual a RT dividido la resistividad, ¿sí?, me dará un valor esa división, donde el numerador es R mayúscula sub T dividido la resistividad del terreno. Ahora, si yo digo que en vez de ser igual, yo diga que KR debe tener un valor menor al que obtengo de dividir RT sobre la resistividad del terreno, y sé que la resistividad es un valor fijo, entonces, ¿cómo más puedo hacer que ese cociente me dé menor a RT
sobre la resistividad. Si el denominador, que es la resistividad, es fijo, la única forma de hacer que esa división sea un número menor, disminuya, ¿sí?, es que RT disminuya. ¿Entienden? Entonces, al establecer esta condición, estoy obligando que el valor inicial calculado de esta forma, de RT, disminuya para que se pueda cumplir que sea menor K sub R a esa división, porque la resistividad es constante. ¿Sí? Ese es el primer paso que debo hacer. ¿Cuál? Calcular primero la resistencia inicial, lo cual es lo primero que vamos a hacer acá. Y fíjense que me da un valor de, reemplazo los valores, ¿ok?, que ya precalculé aquí. Reemplazo los valores y me da que la resistencia tiene un valor de 141,16 ohms. Ese es el valor que estoy obteniendo y que lo voy a igualar aquí contra esto. Y despejando, ¿sí?, despejando de esa ecuación la constante K sub R, y obligo que se cumpla esta condición, estaría obligando a que la resistencia tome un valor menor. Entonces, fíjense, obtuve la resistencia inicial 141, dividido la resistividad 400, me da un valor de 0,353. Ahora, yo obligo con la condición esta de acá, que si yo elijo un K sub R de allá de la tabla donde voy a ir enseguida, un K sub R menor que este, quiere decir, ¿sí?, que lo voy a lograr como si la resistividad es constante. La única forma para que yo obtenga un valor menor a este es que el numerador disminuya. O sea, estoy obligando a que RT sea mucho menor o menor a este valor. ¿Cuánto menor? El más barato que cumpla con la condición de que sea menor a este de aquí. Entonces vamos a ir, y cuando fuimos a la tabla vemos que el código es este de aquí, pero vamos a ver cómo lo elige, que es eligiendo un valor menor a este. 0,353. ¿Sí? El primero cumple, este es el valor KR. El primero, es el más barato, cumple con esa condición, 0,94. Para K sub P 0,0184 y 0,0553. Y el código es 7045/00. 7045/00, KR 0,094, KP y 0,0553. Entonces, para este valor de las constantes correspondiente a este código,
fíjense cuánto valen las tensiones de contacto, de paso, que las calculamos, ya saben, con las fórmulas que vimos inicialmente, porque son las tensiones máximas que pueden ser aplicadas a las personas durante un segundo. Entonces, acuérdense que las ecuaciones que usamos son, ¿cuáles son? Estas aquí. Perdón, aquí. ¿Ya? Y obviamente ahora calculamos aquí la resistencia. Fíjense, RT, ¿con qué ecuación? Con esta que me propone el método. Ahora sí, en función de un KR, que lo elegí, menor a 0,353. Resultó ser 0,094. Ahora recalculo R sub T y se supone que R sub T va a dar menor, lo cual se corrobora. Miren, 37,6 ohms de 141,16 ohms. Se redujo. ¿Lo ven? Entonces continúo con el método y lo próximo que debo hacer es, ya tengo la resistencia del electrodo inicial para el calculado con el inicial RT, con la condición, con las constantes, calculo RT y ahora calculo la intensidad de efecto con la ecuación correspondiente a la que corresponde al cálculo cuando tenemos triángulo en el secundario del transformador de potencia. Y nos da un valor de 124,55 amperes. Aquí les quiero hacer notar un error en la impresión. Este valor está bien, 124,55 amperes. Pero para que les dé ese valor, a esta ecuación le falta, fíjense, poner aquí, dice 5.708,52 por 10 a la menos 6. El mismo valor acá en el denominador, ¿sí? Le falta, fíjense, por 10 a la menos 6, esta parte de acá, le falta aquí. Pero el cálculo está bien, está hecho como si tuviera el por 10 a la menos 6. Entonces, para que ustedes al reproducir esta división les dé esto, no se olviden de poner acá por 10 a la menos 6. ¿Ok? No se olviden, si no, no les va a dar los 124,55. Bien. Entonces, una vez calculada la corriente de cortocircuito, ¿sí? Se procede al cálculo de las tensiones de paso, de acceso, que habrían con el electrodo que hemos elegido. ¿Ok? Y las vamos a comparar con aquellas ahí. Son la de paso exterior y de acceso que soporta el cuerpo humano, admisibles en el terreno, ¿sí? Con las obtenidas según el modelo que hemos elegido. Entonces, primero calculamos
las máximas admisibles, que las he puesto en verde, y posteriormente calculamos, ¿sí?, las que se obtendrían si hubiese un cortocircuito con esa malla que hemos elegido en el código 7045/00. Es simplemente reemplazar valores, no es complicado, es matemática, nomás después de entender el concepto. Y estamos viendo que nos dan valores, los amarillos, que he pintado yo en amarillo, menores a los verdes, que son los máximos admisibles. Y respecto a la tensión de defecto, calculamos de manera igual sumamente sencilla la tensión de defecto, que debe ser menor a la que hemos elegido como 8000 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cumplen las condiciones en la primera iteración. Si alguna de estas no se hubiera cumplido, alguna de ellas, volveríamos a hacer el cálculo desde aquí, pero ya no con KR 0,094, KP 0,0184 y 0,0553, sino que procederíamos a utilizar los valores de esas constantes, el inmediato superior, que sería este de aquí, K sub R 0,076, 0,0165 y 0,0362. ¿Ok? Eso sería el valor que deberíamos, con los que deberíamos recalcular desde aquí en adelante si alguna de estas condiciones no se hubiese cumplido. Entonces vemos que el cálculo es sencillo, el concepto es igual claro y sencillo, ¿sí? Y nuevamente, si alguna no se cumpliese, pasaríamos a la subsiguiente. ¿De acuerdo? Mientras más complicado sea el terreno, o sea, la resistividad del terreno, que es la principal característica del mismo, fuese acá, la resistividad del terreno tuviera peores condiciones, seguramente tendríamos que hacer más de una iteración. Bien. Entonces, el ejemplo es sencillo, no es ni largo siquiera. Lo que más debemos entender es el concepto que hay detrás de cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Proteger al ser humano, proteger a los equipos. ¿Y quiénes eran esas condiciones que tanto el equipo como las personas deben cumplir? Y las condiciones, lo que significan estas condiciones básicas del método, que estamos viendo que cada una de esas codificaciones va en sí proponiendo trabajar más en el terreno, ¿sí? Con lo cual es más caro cada vez, pero con eso lo que está haciendo es disminuir la resistencia inicial del electrodo ante una corriente de cortocircuito, ante un cortocircuito. ¿Sí? Así que la clase de hoy la vamos a dejar aquí para que ustedes tengan tiempo de volver a recalcular, ¿sí?,
en una hora lo pueden hacer, ¿sí? Menos de una hora. Recalcular esto que ya está hecho en el apunte y lo acabamos de ver, ¿sí? Para que puedan tenerlo claramente al volverlo a hacer ustedes con los cálculos que ya están hechos aquí. Lápiz, papel y su calculadora lo vuelven a hacer, ¿sí? Y ya lo hacen en limpio para tenerlo resuelto y aclarado. Hacen sus anotaciones, las enriquecen con los textos que hemos visto anteriormente para cada ecuación. Cada uno ya prepara de forma personalizada este ejercicio. Pueden a cada paso que está ya aquí con los valores numéricos ponerle de la teoría qué significa, qué sé yo. Enriquezcanlo con textos de la teoría. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejar aquí la clase de hoy con la condición de que cerrando este Zoom, ustedes procedan a pasar eso en limpio. ¿Ya? Me volví a fijar sobre las lecciones que han subido y no han subido adicionalmente casi ningún alumno de la clase pasada. No me obliguen a que cierre la subida de los documentos por haber pasado ya el tiempo. Listo, ingeniero. ¿Ya? Así que les doy tiempo que quede para que pasen en limpio el ejercicio y procedan a hacer sus cuestionarios y súbanlos de una vez. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos así para la clase de hoy. Recording stopped. Listo, ingeniero. Hasta luego. Listo, Gracias. ingeniero, hasta la próxima clase. Por favor, cierro ahora la clase para que se pongan a hacer ese ejercicio en limpio. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao.